Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis visualizando, la hora que sea. Hoy nos encontramos haciendo un vídeo, que va a ser un vídeo un poquito especial, un poco diferente a los que voy viniendo haciendo. En este en concreto vamos a hablar sobre un artículo que se ha publicado en uno de los diarios más importantes de España, en concreto El País. Supongo que muchos de vosotros ya habéis visto el artículo. Entonces, bueno, hemos estado discutiendo aquí entre mis colegas y yo. La verdad que el artículo es bastante dantesco y nos gustaría hablar sobre él, compartir lo que pensamos y empezar un poco a defender nuestra profesión. En concreto, hoy estamos en Oberá, Misiones, en el Instituto CES, y estoy aquí con mis colegas, que les voy a dar las palabras un poquito para que se presenten, digan quiénes son, y vamos a empezar a discutir sobre este artículo. Bueno, comenta. Hola, ¿qué tal? Soy Lisandro Morel, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, profesor en psiconeuroacupuntura, técnico acupuntor y docente universitario en la carrera de licenciatura en Kinesiología. Hola, mi nombre es Juan Manuel Fernández, soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría, técnico acupuntor, psiconeuroacupuntor, colega de los colegas. Es colega de los colegas, es amigo de sus amigos. Bueno, lo que nos trae hoy aquí es el artículo que durante estos días está corriendo por la red. No sé si ustedes lo saben, pero hay un artículo que se titula de la siguiente manera, ¿no? La acupuntura no sirve para nada, entre paréntesis, ni siquiera para las contracturas. Vamos a ver, yo entiendo que haya muchas personas que tengan ideas negativas con la medicina china, pero un periodista, cuando publica en un artículo tan importante, debería un poquito de documentarse, sobre todo porque no es por nada, pero este artículo hace daño a los profesionales de la medicina china, pero no un daño intelectual, porque la verdad que nos da risa, ¿no?, el leer esto, sino vemos que hay una intención doble en artículos de este tipo, porque cuando uno dice o lee la acupuntura no sirve para nada, ¿la acupuntura qué es? La acupuntura es una ciencia. Quizás un artículo podría decir tal técnica o tal punto de acupuntura no presenta o no tiene indicación con diferente enfermedad, patología o lo que fuese. Pero la acupuntura, esto es como si yo hiciera un artículo que dijera que el miolastán, que es un fármaco que han retirado, no voy a decir por qué, lo han retirado del mercado, pues en vez de decir que el miolastán no funciona o tiene efectos secundarios o no deseables con X síntomas, yo dijera que la medicina no funciona y la han retirado del mercado. En realidad no es la medicina, es el miolastán. Con lo cual, por favor, el título debería de estar más, menos con ese sensacionalismo, porque este es un periódico español, no es un periódico americano, donde el sensacionalismo es lo que prima. Y luego, entre paréntesis, ojo, ni siquiera las contracturas. Vamos. Aquí tengo dos licenciados en kinesiología, dos personas que trabajan con pacientes todos los días, trabajan con acupuntura científica y trabajan con kinesiología, y me gustaría pensar, porque la acupuntura, al final, dejemos la acupuntura, es insertar agujas, y dentro de la kinesiología hay muchas técnicas que utilizan métodos afines, ¿no? ¿Qué opinas, Lisandro? Y principalmente poner en contexto, ¿no? O sea, licenciado en Kinesiología aquí en Argentina es el título equivalente al fisioterapeuta en España, ya que este título sale en un diario español. Está bueno remarcar, digamos, que somos profesionales de la salud incluidos en el sistema de salud reconocido por el país, en el cual nosotros tenemos por ley la inclusión de las terapias con agujas. ¿Y qué hace la aguja? Más que ser un objeto extraño, desencadenando un montón de mecanismos de inflamación, proinflamatorios, que a su vez van a ir a trabajar en la remodelación de ese tejido, digamos. Hay diversos trabajos científicos que no están en Cochrane, pero sí están en PubMed, que sí están en Pedro y en Elsevier,
que son realmente muy contundentes a la hora de decir que la introducción de la aguja de acupuntura en un tejido fibrosado hace que la cascada de inflamación provoque un efecto de reseteo del tejido y por mecanotraducción empieza lo que sería la fase de reparación y o curación tisular. ¿Qué quiero decir con reparación? O sea, o vamos a la evolución de fibroblasto hacia una fibrosis, o a su vez podemos trabajar en la remodelación completa y trabajando en la diferenciación de partes blandas para volver a tener la misma célula a disposición de nosotros. Y no solamente la acupuntura, digamos, para venderlo, esto también se hace con un poquito más de rigor protocolar, se hace la famosa técnica de puntos gatillos, también, digamos, puntos gatillos miofasciales, que es la terapia, ¿cómo se llama esta terapia? Cuando pones la aguja. Aguja seca. Punción seca. Eso tenemos que recordar. No, punción seca, está bien. Bueno, punción seca se basa en la aplicación de agujas en los puntos de Travis-Simon desde un punto de vista kinefisiátrico, vamos a decirlo. Que es, para nosotros, para los estudiosos de la acupuntura, es trabajar los síndromes BI, es trabajar los puntos AGI, es hacer puntura sobre puntos específicos. Y esto está protocolado y lo hacen en cualquier universidad y está evaluado por un montón de estudios científicos. No solamente eso, la proloterapia, que es la inyección de glucosa, se basa en el mismo principio, que hacer el microsangrado tisular. Eso es lo que se busca. Ni que hablar de cuando decimos fascias. Cuando decimos fascias y nos ponemos en el grupo de fasciólogos, la manipulación de la fascia, no solamente con la aguja, que en la acupuntura, o sea, forma parte de la medicina tradicional de China, aparte tenemos la moxibustión y aparte tenemos las ventosas, que en Estados Unidos se conoce como cupping, y aparte de todo eso tenemos el wasa y el tuiná. O sea, hay un montón de terapias que dicen metafóricamente que trabaja de una manera y todos sabemos que no lo es así, o por lo menos intentamos explicarlo. Muy bien. Quería aportar también la terapia MEP, que es la microelectrólisis percutánea, que se utiliza hoy en día mucho en el caso de corredores, que es a lo que me dedico bastante, que consiste en aplicar agujas y proporcionar una corriente eléctrica a diferentes segmentos del cuerpo. Por ejemplo, las fascitis plantares, que son muy comunes en este tipo de pacientes, se obtienen muy buenos resultados y hoy en día se está estudiando mucho cómo funciona, arrojando resultados contundentes y de impacto que nos permiten seguir investigando y seguir evaluando cómo avanzar y cómo agregar cosas nuevas desde la medicina china y la medicina oriental hacia la fisioterapia, porque sería la combinación de la medicina tradicional china con fisioterapia, ya que se agrega una corriente eléctrica, una corriente nueva que se está utilizando mucho, sobre todo en el campo deportivo, y que tiene muy buenos resultados. De hecho, entonces la primera premisa que parte de esta presentación, de esta prevista, diciendo ni siquiera para las contracturas, es la primera falacia de esta nota. Sin contar de que el que firma esto, evidentemente, no conoce realmente del mundo de lo que sería, ni mucho menos la fisiología humana, ¿sí? Y tampoco de la medicina tradicional china. Sería una falacia ad hominem porque ni siquiera está en el tema. Hizo una recopilación de un lugar que es muy respetable, que es Cochrane, es una database muy respetable, pero yo mismo he entrado ayer a la tarde a ver algunos estudios y la mayoría de los estudios dicen que hay mejorías con respecto a los casos control, pero que aún todavía están a la espera de nuevos casos. O sea, a lo que quiero decir es que ellas citan de Cochrane 5, 10 trabajos, 20 en realidad, pero no te dicen los otros 30 que están. Claro. Ni siquiera consultaron a otra database, que están a disposición de cualquier buscador de Google. No estoy hablando del trabajo en sí, sino de los abstracts y las conclusiones. El artículo, desde luego, es muy lamentable y lo que intenta es hacer daño.
Mirad cómo empieza el artículo. Dice, más de 2 millones de españoles se han sometido al menos a un tratamiento de acupuntura en los últimos 12 meses. 2 millones de españoles en este año. 2 millones de españoles en un país de 45 es muchísima gente. Y aquí dice que según los datos del barómetro del CIS de febrero, y por lo que dice la ciencia, han gastado su dinero en balde. O sea, este artículo empieza diciéndole a los españoles que han ido al acupuntor y que se han gastado el dinero en balde. O sea, si ustedes han notado algo o les han solucionado el problema, se han gastado el dinero en balde. O sea, eso, no sé, llamar estúpido al caído al acupuntor, ¿no? Simplemente porque el barómetro del CIS lo dice, ¿vale? Tuviéramos que hacer caso a la estadística, quizás la política en nuestro país cambiaría, ¿verdad? Seguimos. Esto no tiene desperdicio. Esta técnica se basa en el concepto de que nuestro cuerpo lo recorre una serie de canales energéticos, ¿vale? O sea, la típica frase demagógica que no saben ni de lo que hablan. A continuación, explica el director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular, Severo Ochoa, y profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López, se refiere a cosas como el yin, el yang o la energía chi, y aclara que los estudios científicos han demostrado que esto no existe. Vamos a ver. Primero, ¿qué hace un biólogo molecular hablando de filosofía oriental? Primero, el concepto del yin y el yang y el chi, querido biólogo molecular, es una metáfora. La medicina oriental tiene más de 5.000 años de antigüedad y utiliza metáforas. Ahora bien, si usted quiere que un profesional en la acupuntura explique y diga lo que es el yin y el yang, déjenos hablar a nosotros y no hagan artículos tan demagógicos que el yin y el yang y el chi. Si nosotros mismos tenemos que explicar qué es el chi. Mirad, el yin y el yang era como antiguamente se explicaba los fenómenos modernos de la homeostasis la homeostasis. Pues el yin y el yang es como se explica de forma metafórica. Y es más, el yin y el yang también explica lo que hoy modernamente se llama alostasis. La alostasis son los mecanismos de adaptación, porque hoy el término homeostasis ya está desfasado dentro de la biología. Los acupuntores llevamos muchísimos años trabajando sobre los mecanismos alostáticos. ¿Qué es la teoría del yin y el yang? Cuando hablamos de chi, cuando hablamos de meridianos, de lo que estamos hablando es de los mecanismos de conexión dentro del sistema orgánico. Antiguamente la tradición no sabía que existían ni neurotransmisores, ni endocrinas, ni citoquinas. Todas estas moléculas son invisibles, pero ellos sí que sabían que el cuerpo funcionaba en red. ¿Cómo? Según una red cibernética, pero ellos no le llamaban cibernética. ¿Cómo le llamaban? La ley de los 5 elementos. Y tampoco ellos hablaban de sistemas PINE, psiconeuroendocrino inmunológicos. ¿Por qué? Porque eso todavía no se le había puesto nombre, pero ellos hablaban de teoría de los meridianos y del chi, que es como hoy entendemos los sistemas PINE, sistema nervioso a través del sistema simpático-parasimpático y el sistema entérico. El sistema simpático se relaciona con las funciones yang, el sistema parasimpático con las funciones yin. Luego tenemos el sistema endocrino, con el sistema el anabolismo, el catabolismo. Luego el sistema inmunológico con la respuesta inflamatoria natural y la respuesta inflamatoria adquirida. Y todo eso está dentro de los sistemas PINE, que es como hoy nosotros entendemos el funcionamiento de la medicina tradicional china. Pero evidentemente, también le quiero preguntar al supuesto biólogo molecular, experto en biología molecular, que no lo dudo, ¿qué ciencia ha demostrado que el concepto del yin y el yang no existe? Pero eso no lo demuestra la ciencia, eso es filosofía. Chicos, esto es como yo decir que la ciencia ha demostrado que la teoría de Sócrates pero a ver, estamos hablando de Sócrates, estamos hablando de un filósofo, de un pensamiento filosófico, no de la epistemología científica de la medicina china, por favor. Eso sí, si ustedes, los que han publicado esto, hubieran mirado los artículos científicos que publican universidades en las cuales se da medicina china como carrera oficial, junto con técnicas médicas, con técnicas biológicas, con ciencia, ¿de qué estamos hablando? Pues, bueno, me he encendido. ¿Qué opinas? No, tal cual, poner en la misma bolsa todos los mecanismos de la acupuntura o todos los supuestos
las especificaciones o indicaciones de la acupuntura sin discriminar no es el primer error que uno comete, digamos. A ver, el doctor Sussman en Argentina fue uno de los primeros en decir que la acupuntura anda muy, pero muy bien en aquellas patologías funcionales y anda más o menos, en cuanto no, en patologías estructurales. ¿A qué nos vamos a referir con funcionales y estructurales? Que una distonía neurovegetativa es muy recomendable el tratamiento con la acupuntura. Eso quiere decir lo que llaman algunas enfermedades idiopáticas que tienen que ver más con el acúmulo de estrés y con diversos mecanismos que tiene justamente un asidero más en los sistemas pine. Pero cuando la estructura ya está dañada, la acupuntura tiene muy poco que hacer ahí, digamos. A ver, si yo no me cepillo los dientes, eventualmente estoy invitando a la introducción de una bacteria que me va a producir una caries. Una vez que está la caries, el odontólogo no regenera un diente. Simplemente lo que hace es limpiarlo y si puede cerrar la pieza, la salva. ¿Con qué? Con materiales exógenos. Pero una vez que ya está, porque está dañada la estructura, entonces, según el daño de la estructura, ¿se puede rescatar o no? Ahora, decir que la acupuntura se demostró que no funciona para úlceras gástricas, porque no la resuelve, es ir a la guerra con un cuchillo. Claro que no vas a poder solucionar un problema de inhibición de prostaglandinas con una mucosa que se está fibrosando porque se está consumiendo a sí misma, con una acupuntura que hace un tratamiento más bien a nivel de regulación del sistema simpático parasimpático. ¿Se puede mejorar la sintomatología? Sí, por poco tiempo, tal vez. O sea, pero no es una cura. Como tampoco es el omeprazol. El omeprazol no es la cura. Es el tratamiento sintomático de esa expresión. Y la vagotomía, ¿no? Como cortar el nervio vago, ¿vale? Para que no haya tanta secreción de ácido clorhídrico. Bueno, aberraciones. ¿Quieres aportar algo? Lo mismo, ir por el tema de la desconceptualización de la medicina china y sacarla de contexto, intentar occidentalizar un concepto filosófico como el chi, lo dijo Juan Pablo, el yin y el yang, tratar de explicarlo de forma científica, algo filosófico, lo saca de contexto y desacredita, que es la base de la filosofía de la medicina tradicional china. Se tendría que discutir desde un lado filosófico y no desde un lado científico, o intentar buscar la forma de conceptualizarlo y explicarlo para que la gente lo pueda entender, porque es muy fácil intentar desconceptualizar algo con el yin, yang, chi, y que no tienen ningún tipo de evidencia científica. Pues claro que sí, la tiene, y hay mucha evidencia científica sobre la medicina tradicional china. Ahora, el yin y el yang es una filosofía que explica los fenómenos que en su momento la medicina tradicional china trataba de explicarlo en su época a su mejor manera, que hoy en día existen otras formas de explicarla y de una forma más profunda, de la cual se podría hacer otro video, claro, explicando la filosofía. No sé si ya lo tiene hecho. Claro, a lo que vamos, digamos, no estamos en contra de que la gente nos pregunte cómo funciona esto, no estamos en contra de demostrarle a nuestros colegas por qué utilizamos la acupuntura, no estamos en contra de demostrar cómo los sistemas pines son activados o desactivados mediante la punción de acupuntura. Lo que estamos en contra es de que si van a investigar lo hacen mal. Y ese es el problema, digamos, porque si lo vas a investigar y vas a sacar un estudio, ni siquiera es un estudio, si vas a recolectar datos con una intención de sensacionalismo y amarillismo, es decir, la acupuntura no sirve para nada, ni para las contracturas, evidentemente no se busca informar a la gente. O sea, a lo que voy yo es que, a ver, estos acupuntores le sacan el dinero a la gente, bueno, y esta persona no está ni informando ni agregándole nada a la comunidad, porque está haciendo su visión sesgada de la realidad. O sea, que le está pidiendo plata a la gente que le pague lo que él piensa acerca de la acupuntura. Y eso es lo que puede hacer la gente cuando concurre a un acupuntor, preguntarle qué me vas a hacer, cómo funciona, qué efectos produce, cómo vas a trabajar,
explícame sobre medicina china, me interesa saber cómo son las agujas, dónde van, qué son los meridianos, qué es el chi. La gente necesita información y para eso estamos, para poder responder lo que la gente necesita, para que no caigan en estos tipos de artículos que no tienen en sí tampoco ninguna explicación, porque arroja datos solamente vagos, que lo único que hacen es que las personas se pierdan en los conceptos y que no los puedan entender. Si no los pueden entender, es más difícil poder... Ahora, esto es un llamado de atención también para los profesionales de la MTCH y de la acupuntura en sí. A ver, si pasan estas cosas es porque todavía hay un sistema que es plausible a estos tipos de intervenciones. ¿Qué queremos decir con esto? Y eso es una apreciación personal de que nosotros no podemos seguir transitando la vida en la práctica de la medicina tradicional china si no le aportamos el contenido científico y las explicaciones neurocientíficas necesarias de los mecanismos que estamos provocando en el paciente. O sea, seguir hablando también de yin yang cuando sabemos que hablamos de otra cosa es un atajo para nosotros porque entendemos el cuadro sintomático y la agrupación de signos y síntomas, pero de ninguna manera nosotros nos vamos a quedar en esa explicación tan filosófica y tan esotérica de esta práctica que para nosotros es de gran ayuda y de un gran entendimiento del cuerpo humano. O sea, cada uno de los profesionales de la acupuntura deberían ir por más. Digamos, a ver, yo como profesional de acupuntura tampoco voy a leer un artículo que sale en una revista de interés general sobre la acupuntura sirve para la artritis reumatoidea. No, voy a ir a buscar realmente en un lugar donde esté una database de los mejores trabajos científicos y con mayor evidencia científica y muestreo. Bueno, si seguimos leyendo, es curioso porque fijaros el daño que quiere hacer este artículo. Dice, la prestigiosa ONG Internacional por la Promoción de la Salud ha hecho múltiples revisiones de estudios científicos sobre los efectos de acupuntura en tratamientos de distintas dolencias. La última, este mismo mes, sobre la depresión, y la recopilación de todas estas revisiones es demoledora. O sea, supongo que sobre la depresión, ¿ok? El tema de la depresión es complejo, porque ¿qué es la depresión? La depresión reactiva, la depresión unipolar, la depresión bipolar, la depresión mayor, porque claro, si han hecho un estudio sobre la depresión mayor, yo también digo como psiconeuroacupuntor que la acupuntura, pues bueno, no es muy efectiva, pero si el estudio es sobre la depresión reactiva, por favor, tenemos miles de estudios de evidencia que sí, pero seguimos. No hay evidencias científicas suficientes, pero no está diciendo que no haya, dice que no hay suficientes, es decir, para ellos debería de haber más. Bueno, bien, con lo cual no es tan demoledora, simplemente es que según la ONG hay que hacer más estudios, pero aquí en rojo ella dice, la que suscribe este artículo, dice que la conclusión es demoledora y a continuación dice que la ONG dice que hay que hacer más estudios, no es demoledora, ¿ok? Bueno, se ha probado su ineficacia, las evidencias científicas no avalan su uso. Será de la depresión, no de la acupuntura, cuidado. Y encima, ahí disculpame que se diga, pero hay un estudio que salió en el 2018, o sea, este año, donde explica que al grupo control le ha ido peor, claro, que al que utilizó la punción de acupuntura más la terapia psicológica. Claro. O sea que hay un estudio reciente de hace un par de meses que explica desde la serotonina y dopamina cómo la acupuntura ayuda y potencia la psicoterapia. Y esto no es un dato menor, porque la farmacología también apoya al tratamiento de psicoterapia. Y la psicoterapia también ayuda a amplificar el tratamiento de la farmacología. Y la acupuntura también. Además, de hecho, en mi página pueden entrar y ver un artículo comparativo entre la fluoxetina y la acupuntura. Y la comparación entre acupuntura y fluoxetina es exactamente igual, ¿ok? Es decir, que esto no lo he mirado, pero miren esto, es que, la verdad, me duele mucho lo que pone a continuación en este mismo artículo. Si se dan cuenta, utilizan el estudio de la ONG para decir que no han encontrado evidencia con la depresión,
y que eso es, vamos, demoledor, pero sin embargo la ONG dice que hay que seguir buscando. O sea, lo de demoledor lo dice la que escribe este artículo, pero es que luego, fíjense, lo leo textualmente, ¿eh? A ver qué opinan, porque o yo soy muy negado o creo que esto es, vamos, intentar hacer daño por hacer daño. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoce la eficacia de la acupuntura para aliviar el dolor. ¿Cómo? Probada en ensayos clínicos y en experimentos de laboratorio, siempre y cuando, eso sí, la practiquen profesionales calificados. Pues según detalla la OMS, es un estudio realizado por el Instituto Nacional de Investigación sobre Medicinas Complementarias y Alternativas de Noruega. Se notifican casos de neumotoras provocados por acupuntores no calificados. Vamos a ver. Aquí, como la evidencia es tan abrumadora, la autora dice que la OMS dice que sí que trata el dolor, pero tienen que ser acupuntores profesionales. Es que los acupuntores somos profesionales, porque para eso nos formamos. Que como hay países, como por ejemplo España, que no regula la medicina china, es un problema del país, que debería de regular la medicina china y hacerla universitaria, para que todos fuéramos profesionales y no hubieran gente como esta que dice que, como no son profesionales, pues entonces pueden hacer un neumotoras. Pero un neumotoras, ¿cuántas publicaciones de neumotoras hay? España, ¿cuántas denuncias de neumotórax por acupuntura hay? Díganmelo, ¿cuántas hay? Aquí en Argentina, ¿cuántas hay? Yo no escuché ninguna, digamos, pero ¿Por el colegio? ¿Ninguna? Lo que sí es que se ve en la clínica, por ejemplo, jugadores de rugby con neumotórax por una fractura producida por el roce, por el choque y el gesto deportivo, y nadie está diciendo el rugby provoca neumotórax. Luego, por ejemplo, aquí, primero que dicen que la acupuntura no funciona, y luego ellos mismos están diciendo que funciona. ¿Ok? O sea, funciona, pero que sea un acupuntor profesional. Bueno, entonces, ¿funciona o no funciona? ¿O es que ahora el artículo quiere hacer daño al que tiene una clínica montada? Porque puede ser médico, lo recuerdo. Hay médicos que estudian medicina china. No sé, lo digo por si no lo saben. Luego, el bioquímico J.M. Mulet explica su funcionamiento a buena vida. O sea, un bioquímico explica el funcionamiento de la medicina china. Cuidado. Si tienes un dolor crónico localizado en una parte del cuerpo y te clavan una aguja en otra, el cerebro se aturde y deja de hacer caso al sitio que le dolía originalmente. Y añade, en algún caso se ha visto un alivio sintomático de dolores crónicos, sobre todo en la zona lumbar, pero este alivio ha sido independiente de que las agujas se aplicaran por un acupuntor o alguien al azar. La explicación que se le ha dado es que produce una descarga de adenosina que alivia el dolor, solo esto. ¿Qué opináis? O sea... A ver, dice que independientemente de si lo pone un profesional o no, las agujas en esos puntos disminuye el low back pain, sería el dolor de lumbares. Bueno, a ver, yo no soy médico, o sea, mi tía Rosa no es médica, y si me da un diclofenac, probablemente me baje la sintomatología dolorosa. No, pero ella no es profesional, no es médica, no. No, a ver, si una persona que no es médico da un antidepresivo, no te curas. Si lo da un médico, entonces te curas. ¿Eso es lo que quiere decir? Exactamente. Esa también en lógica constituye una falacia entera. Y otra cosa que te da a pensar esto, más allá de la risa que nos puede provocar, es cómo se atreve a tener una visión tan simplista, no positivista, de una terapia que no conoce. A ver, si vos querés explicar el funcionamiento de una terapia de este tipo de forma, digamos, que es la introducción de una aguja que pasa por la piel, pasa por la fascia, pasa por el músculo, con marcadores bioquímicos, bueno, la verdad que estás teniendo la mitad, o por lo menos una parte de la reacción, ¿sí? Porque si estimula la piel tenemos mecanorreceptores. Si estimula la piel, tenemos consiguiente sangre que va a llegar a la zona. Entonces ya tenemos... Exactamente, o sea, si vas a poner a describir la acupuntura desde un punto de vista, quédate nomás con la teoría de Yin Yang, porque tiene la misma asidero científico que es lo que está proponiendo el bioquímico. Otra cosa, el tema de la regulación solamente, primero habla de la Organización
Organización Mundial de la Salud, que dice que sí lo avala. Después habla de la Ciudad de España, en el cual no está regulada. También tendría que saber que en diferentes países del mundo la medicina tradicional china es una carrera universitaria, la cual se estudia y está regulada y no arroja ningún tipo de información como la que está dando en el artículo. Mira, a ver, se va haciendo, vemos. La microelectrólisis percutánea, que es la introducción de la aguja con la corriente galvánica, tiene para todos los... estuvimos hace poco en un congreso, en un curso de deportología, hablando de tobillo, y este profesor, que es el único que tiene certificado por CONIAU, realmente universidad de universidades, su especialidad en deporte, nos cuenta de que la introducción de agujas con corriente, sin corriente, tiene una efectividad clínica brutal. Por eso no lo pueden despreciar, pero que todavía no tienen trabajos científicos que se apunten, porque todavía no tienen la cantidad de números que pide para hacer evidencia tipo A, tipo B, tipo C. Ahora, lo único que sabemos nosotros como kinesiólogos, que realmente funciona y es evidencia A, es que a todo el mundo le hace bien el ejercicio. Eso es evidencia A, significa que podemos extrapolar a cualquier persona. Pero hay que dosificarlo. Entonces, es decir, esta persona le hizo mal el ejercicio, claro, pero el ejercicio no es malo. Lo que es malo es la dosificación. Lo mismo pasa con la acupuntura. O sea, si vos te vas a atenderte con alguien que no esté calificado, que no tenga los estudios y que no esté regulado porque no hay un estado que se haga presente, evidentemente corres una chance muy grande de que te vaya mal. Perfecto. Bueno, la verdad que cada vez que voy leyendo el artículo me doy dando cuenta que es que no hace falta casi ni defenderlo, ¿no? Porque el tema es que me asusta, porque esto lo lee gente no profesional en la acupuntura y pueden pensar, ¿no?, que tomamos el pelo. Y aquí hay un punto importante que a mí me gustaría señalar, y esto es una responsabilidad para nosotros, ¿qué organismo, qué escuela, qué sociedad o asociación de la medicina china, de la acupuntura, cuando surge este tipo de artículos, no se organiza para hacer un contraartículo? ¿Me explico? Es decir, yo, aquí, el equipo, pertenecemos al Instituto de Psiconeuroacupuntura, ¿ok? Estamos ahora en la delegación de Oberá, en concreto en el CES, y nosotros luchamos por la defensa de nuestra profesión, pero nosotros somos un instituto de formación. Mi pregunta es, ¿por qué los colegios de acupuntura, por qué las asociaciones o las fundaciones no están solamente para lucrarse de los socios y solamente para organizar cursos? No. ¿Por qué no están haciendo artículos para defenderse de este artículo? Si ustedes tienen alguna forma de hacerme llegar un contacto con el país, con algún periódico importante, si ustedes tienen algún colega en España, yo soy de España, ellos de Argentina, para poder escribir un contraartículo, yo lo hago. Ustedes saben que continuamente estoy publicando artículos. El tema es, los que mueven las asociaciones y los colegios, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no los defienden? ¿Por qué no hay artículos en medios de impacto? Es decir, ahí es donde tenemos también nosotros que hacer fuerza. Es decir, ahora ha salido este artículo, nosotros estamos haciendo un vídeo de respuesta, de reacción. ¿Dónde están las respuestas y las reacciones de los colegios? Eso tenemos que pedirlo, lo digo a ustedes, a los que son miembros de colegios, de asociaciones y que pagan el dinero. Es decir, que manden un chorro de correo a su colegio y digan, mira qué artículo se ha publicado, ¿ustedes por qué no hacen un artículo contra ese artículo? ¿Ok? Y si no, escriban aquí abajo y yo lo hago y me ayudan a subirlo a algún periódico. Claro, no a mi página, no, a un periódico, a una zona de impacto, ¿verdad? Exactamente, y cerrando un poco el tema, digamos, a ver, necesitamos evidentemente más controles. A ver, si un cirujano se entera de que hay otra persona que hace cirugía, se llama ejercicio ilegal de la medicina. Esta señora, creo que señora es periodista, sí, dice que hay un montón de profesionales de
acupuntores no profesionales que produjeron neumotórax. ¿Por qué la noticia no es ejercicio ilegal de la medicina china? Y la noticia es la acupuntura no sirve para nada y provoca neumotórax. No, claro. Quiero saber eso, digamos. Y la pregunta es, ¿qué ha considerado ella para que sean acupuntores no profesionales? Exactamente. ¿Quién sería? A ver, ¿quién sería el que va a regular eso en la Argentina, por lo cual no tiene? Y luego una pregunta, ¿cuántos médicos haciendo una epidural no han dejado una secuela neurológica? No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la medicina es muy mala para hacer anestesia epidural? De ninguna manera. ¿Cuántos kinesiólogos, por desgracia, en alguna manipulación han generado alguna lesión secundaria en la práctica de la kinesiología? Alguno habrá, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Y pasa algo? No es los kinesiólogos provocan lesiones, ¿verdad? Exactamente. Además, todos los profesionales de la acupuntura tenemos que tener nuestro seguro de responsabilidad civil, ¿okay? Exactamente. Que va a cubrir nuestras negligencias, que a veces son accidentes. Y cuando uno pone agujas, pues también tendríamos que ver si ese neumotórax no ha sido porque el paciente se ha movido o no se acordaba y se ha golpeado el pecho. Es decir, que si queremos, podemos decir que con la práctica de la acupuntura, cierto profesional ha cometido una negligencia, pero no que la acupuntura es peligrosa. Porque si decimos que la acupuntura es peligrosa, entonces yo creo que es peligroso hasta tomarse una manzanilla en un café, ¿verdad? En una cafetería. Porque seguro que a alguien en una cafetería se ha tomado algún café y le ha sentado mal y ha tenido un shock anafiláctico. A ver, ¿cuántos casos de gaseosas, de refrescos, digamos, vienen y te muestran que tiene de repente una rata en dentro, digamos, y no sale, vamos a decir, está hecho a base de ratas muertas? O sea, bueno, pero sigamos, porque mirad, el artículo dice, para las migrañas, voy a leer los titulares de todo lo que dice. Para las migrañas, mejor un fármaco que clavar una aguja. Hombre, claro, yo también lo digo, ¿eh? Para las migrañas, mejor un fármaco que clavar una aguja, porque claro, que te clava una aguja en un ojo, pues claro, mejor un fármaco. Pero las migrañas, precisamente, la acupuntura tiene mucha evidencia científica. Por favor, entren en PubMed, entren en bases de datos que hablan de la evidencia científica. No sé, aquí dice que tienen como 20 estudios que dicen que no. Está bien que los 20 estudios, por ejemplo, ni favorece el embarazo ni reduce las náuseas en el primer trimestre. A ver, el embarazo no sé cómo se favorece, porque el embarazo, la acupuntura que yo sepa, no sé, ¿cómo? A ver, no vas a reemplazar el fármaco exógeno que te piden, que es el ácido fólico, no lo vas a reemplazar por la punción de una aguja, digamos. A ver. Pero espérate, mira. Ni favorece el embarazo ni reduce las náuseas del primer trimestre. Según 20 casos, 20 estudios. Bueno, y habrán algunos que a lo mejor sí. ¿Cuántos son los que sí? Ella dice los que no. Pero bueno, ni favorece el embarazo ni reduce las náuseas. Pregunta, una cosa, para esta mujer, para las náuseas, hay un punto de acupuntura que tiene evidencia, se llama 6 Maestro Corazón. ¿Usted conoce la talidomida? ¿Conoce la talidomida? ¿Usted sabe que a las embarazadas hace unos años se les daba talidomida? ¿Y sabes cómo nacieron todos los hijos? Con malformaciones en los brazos. Se llamaban todos los que han nacido, ¿vale?, con malformación sin brazos porque los médicos le daban talidomida. Y nosotros los acupuntores no decimos, la farmacología deforma los fetos. No. Tenemos prudencia y sabemos que fue un error de la ciencia. Y sabemos que la talidomida ya no se da en España para las embarazadas, pero sí en otros países subdesarrollados. ¿Lo saben ustedes? Que en países como África se da la talidomida. Y las africanas no saben que la talidomida provoca la malformación en los brazos. Y quizá la industria debería de decirlo. Ah, no, yo soy acupuntor, la medicina funciona. No, perdón, seamos sinceros. Si queremos, podemos aquí hacer demagogia de todo. Sí. O sea, por eso volvemos a lo que decimos, digamos, si el objeto de esto es ser sensacionalista y nosotros estamos haciendo el juego, bueno, alguien se tiene que plantar a decir cómo son las cosas, digamos, pero si realmente esto busca
un impacto y concientización en la sociedad, primero tienen que preguntarle a los profesionales para esto. Luego dice, la acupuntura occidental para tratar la artritis. Las personas que sufren de artritis reumatoidea son personas proclives a acabar en este tipo de consultas. Es decir, en este tipo de centros negativos, ¿no? Cuidado, que los que tengan artritis reumatoidea pueden acabar aquí. Dice que, pero la ciencia vuelve a declararse para la misma dirección. Existen pocos datos, existen pocos datos y los que hay no respaldan que la acupuntura sirva para mejorar esta afección. Perdonen, vamos a ver, artritis reumatoidea. La acupuntura ayuda al proceso inflamatorio de la artritis reumatoidea, pero señores, nosotros los acupuntores somos tan ignorantes que no sabemos que la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. Y como es una enfermedad autoinmune, va a brotes y no hay medicación que lo trate, a no ser que le den interferón y se carguen el resto, ¿vale?, de sistemas orgánicos como el hígado, ¿ok? O le den sales de oro, o le den antiinflamatorios, pero si la medicina tampoco lo cura. Es decir, trabajamos regulando el sistema inmunológico, ¿ok? Pero sabemos diferenciar entre una enfermedad autoinmune a una inmunodeficiencia o una hiperreactividad inmunológica. A eso llamamos nosotros con las distonías neurovegetativas y las patologías estructurales. A ver, tengo un espasmo muscular, bueno, va a andar bien con la acupuntura. Ahora, si ese espasmo muscular es producto de una hipertonía dado por una laceración en el nervio, bueno, tenemos cada vez menos chances de poder combatirlo. ¡Ja! Miren esto, esta parte me encanta. Miren esto, escuchen. De la desesperación a la acupuntura. Y si en parte física no está clara su ayuda, en la psicológica menos. La acupuntura no puede curar la depresión porque es necesario que haya un cambio en el modo de pensar del paciente. Sentencia Christina Mike Wood, doctora en psicología y especialista en ansiedad, estrés y depresión en el área humana. El tratamiento cognitivo-conductual es el único basado en la evidencia científica capaz de acabar con la depresión a corto y largo plazo. Mire, por favor, para eso está la psiconeuroacupuntura, justo la ciencia que dice que la intervención psicológica es necesaria junto con la intervención de la acupuntura. Y encima hay estudios dentro de Estados Unidos donde se une la acupuntura a la psicología, porque nosotros hacemos medicinas complementarias, no alternativas, complementario al sistema. Y por mucho que diga la psicóloga, evidentemente la intervención psicológica siempre es necesaria. A ver, y otra cosa, digamos, hoy se sabe que lo último en cuanto a las depresiones mayores, que son depresiones bastante estructurales, lo que realmente funciona y se demostró que es lo más seguro es el electroshock. Ni siquiera la terapia cognitiva conductual, ni siquiera la farmacología, el electroshock. Y a partir de eso, sí, todo ese trabajo. A ver, de vuelta, si un trauma, por ejemplo, la depresión viene por un trauma y se ha producido en una etapa de desarrollo de la neuroplasticidad, eso quiere decir que varias conexiones neuronales van a tener una lesión estructural que nosotros, sin la farmacología, sin los neurotransmisores, eso no podemos hacer mucho. O sea, lo que queremos decir nosotros es que la mirada sesgada de este artículo, previamente ahora en este tópico nos toca muy de lleno porque hacemos medicina psicosomática, hacemos psiconeuroacupuntura. Es muy lamentable. Por ejemplo, para conciliar el sueño, un médico antes que un acupuntor. O sea, lo pone así, para conciliar el sueño, un médico antes que un acupuntor. Eso es otro titular. ¿Y si el médico es acupuntor? No. Es un médico que no sirve. Es que hay médicos locos. Hay médicos que estudian medicina china también. Como que rompen el esquema, digamos, claro, eso no. Anda al médico, pero es acupuntor. Ah, no vayas. Entonces ya no vayas. Pero es médico. No. Además, una pregunta. Benzodiazepinas e hipnóticos y antidepresores, inhibidores de la recaptación de serotonina que se dan para dormir. Yo, que estudio neurociencias, les digo a los que dicen que mejor un médico, por favor, cuidado, porque hoy sabemos que los antidepresivos tricíclicos y las benzodiazepinas, que muchas veces se dan para dormir, una de las cosas que hacen es inhibir el sueño-humor. Y hoy sabemos, gracias a las neurociencias, gracias a Pinel, Kendall, premio Nobel, por si acaso, creo que también son médicos,
Esta gente, ¿vale?, que creo que algo sabe, está diciendo que esos fármacos inhiben la capacidad neurofisiológica que tiene el sueño para recuperar la actividad neurológica. Con lo cual, yo casi este artículo diría, si una persona tiene un insomnio, que no vaya a un médico, y bueno, tampoco a un acupuntor, según ella, por lo cual, mejor, no sé, pues que vea una película en Netflix y que se entretenga. Porque claro, cuidado, a lo mejor un acupuntor te clava una aguja y te jode, y a lo mejor, mira, y como no sabe, igual te produce una parálisis, no sé, y se duerme mejor. ¿Qué opinas? Sí, tal cual, porque, bueno, a ver, también en la parte de la acupuntura no vamos a poner un punto random para un problema de insomnio, digamos. O sea, esta persona si tiene insomnio, evidentemente para nosotros su fase yin no estaría funcionando, digamos. Sabemos que tiene que haber una alteración en el ritmo circadiano. Ahí lo que hay que hacer, sinceramente, educar al soberano, digamos. Esto pasa porque hay muy pocos acupuntores que se toman el tiempo de escribir artículos para gente que tenga títulos universitarios y gente que no las tenga. Entonces, una vez que nosotros cubrimos esos espacios, damos menos. Yo hasta ahora no encontré un artículo así que diga la fisioterapia no sirve para nada. No encontré la psicología no sirve para nada. Bueno, ni hablar del psicoanálisis, digamos. O sea, hay un montón de cosas que deberíamos poner en tela de juicio, pero este video es importante porque es dar un primer paso hacia decir, bueno, nosotros paramos en esta vereda y podemos demostrar por qué hacemos lo que hacemos. Lo importante, para terminar, porque el artículo lo voy a colgar para que tengan acceso al artículo, para que ustedes puedan ver el artículo y darse cuenta de qué está escrito. Lo importante es que todos los que estáis viendo este vídeo lo compartáis para que el vídeo se haga viral, vaya por todos los vídeos, aunque dura 40 y tantos minutos y vernos a nosotros tres hablando quizás no sea muy divertido, pero el tema está que escribáis bajo y empecemos a generar evidencia, publicar los ensayos que vosotros sabéis que funcionan, poner conexiones con escuelas, mandar esto a las escuelas para que las escuelas de medicina china también tengan la obligación de hacer lo que nosotros hacemos. Es decir, esto en realidad nos tiene que ayudar. Ustedes han visto que en este propio artículo hablan de SAF, aquel médico que escribe que la acupuntura es un timo. Ustedes han visto que yo tengo un vídeo que hablo sobre la acupuntura vaya timo. Es decir, tenemos también que defendernos nosotros. Así que vosotros, la única forma que tenéis de ayudarnos a nosotros, que somos un poco los teóricos de la acupuntura, es también entre nosotros hacer que todos estos vídeos lleguen a todo el mundo, a la gente también de la calle. Y si alguien tiene contacto con periódicos, por favor, que se pongan en contacto con nosotros, que también sabemos escribir de forma demagógica. Lo que pasa es que somos educados y escribimos normalmente con ciencia, porque somos acupuntura científica. Y dejar claro una cosa, la acupuntura científica no soslaya la medicina tradicional, la acupuntura tradicional, no. Nosotros usamos toda la teoría tradicional, pero también la entendemos bajo el paradigma científico, pero porque la ciencia, como ustedes han visto, es un arma de doble filo. Es decir, con la ciencia se pueden decir cosas bonitas, cosas que apoyan, pero también demagogia, y eso lo que tenemos que denunciar todos. Así que, ¿tenéis algo que añadir? Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Juan Pablo, y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo.